Hola y bienvenidos a Hablar Patata. Primero quiero decir que me parece súper chévere que tú quieras aprender mi idioma. Yo sé que el alemán no es súper fácil, pero tampoco es una misión imposible. Y espero que de esa manera te puedo ayudar un poquito en tu camino. Ya te diste cuenta que no hablo perfectamente el español, pero he decidido hacer esos videos en español y en inglés porque siento que domino suficientemente bien esos idiomas para poder explicar bien la gramática básica de mi idioma. Y he encontrado a mucha gente que sí quiere aprender alemán, pero no tiene los recursos o acceso a clases. Y espero que así les puedo ayudar un poquito. También te vas a dar cuenta que todavía no soy experta en editar videos. Ya pido disculpas. Estoy en el proceso de aprendizaje como tú vas a estar en el proceso de aprender alemán. Y simplemente espero mejorar pronto. Bueno, antes de que empecemos, tengo dos propuestas. Cuando aprendemos algo nuevo, muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas que todavía no hemos entendido, que todavía no sabemos, que todavía no podemos hacer, y nos frustramos mucho. ¿Has visto una vez esos videos en TikTok de gente que graba su propia transformación cuando entrenan mucho y pierden mucho peso? Siempre tienen eso de antes y después. Yo siento que eso es una muy buena manera de hacer visible el progreso que uno ya ha hecho. Entonces, esta es mi idea. Yo te voy a mostrar un texto en alemán y tú lo vas a leer y si quieres, grábate mientras tanto. Va a ser súper difícil leer texto, pronunciar bien las palabras, entender el texto, pero te juro que por ahí en unos 5 videos ya vas a estar capaz de leerlo, pronunciar bien las palabras, como yo ahora, y entender el texto. Y espero que de esa manera podemos hacer visible tu progreso y mantener tu motivación. La segunda propuesta que yo tengo es, si tú tienes alguna amiga, algún amigo, alguna persona cercana que también esté curiosa de aprender alemán, pues cójala o agárrala, depende de qué país son. Y estudien juntos. Yo siento que siempre es bueno tener un poco de competencia, ¿no? Estamos más enfocados, más disciplinados. Y al final es un idioma que vas a aprender. ¿Por qué no intentar de hablarlo de una con una persona? Además, a veces puede ser que yo explico las cosas de una manera que no entiendas y ella o él te pueda ayudar. O al revés. Y yo siento que eso es lo mejor que pueda pasar, porque cuando nos toca a nosotros explicar algo que hemos aprendido, eso es la mejor manera de realmente entender bien lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo por ahora. Vamos a empezar con la primera clase. Regelmäßige Verben, verbos regulares en alemán. Los geht's. Bueno, regelmäßige Verben. Esa letra acá es una S, pero se pronuncia casi como la C de cilantro. Pero vamos a hablar de eso en otro video. Ahora, ¿qué son regelmäßige Verben? Verbos regulares. Primero vamos a definir los verbos. Verbos los podemos definir como una categoría de palabras que demuestran una cierta acción. Cuando yo pregunto, ¿qué haces? Y tú me dices, yo tomo café, por ejemplo, a mí me encanta el café, pues el verbo sería tomar. Y de la perspectiva de la gramática, podemos definir los verbos como una categoría de palabras que tenemos que conjugar de acuerdo con el pronombre que estamos usando, ¿sí? Regelmäßig, pues regular, se refiere justamente a eso, a la conjugación. La conjugación es cuando ponemos una nueva terminación de acuerdo con el pronombre que estamos usando. Y acá tenemos 3 verbos regulares. Eso quiere decir que todos esos 3 verbos
siguen el mismo patrón de conjugación. Vamos a mirar una vez estos verbos. Acá tenemos kommen, que sería venir en español. En español se dice yo soy de un país, pero en alemán decimos yo vengo de un país, ¿sí? Por eso ya tenemos que aprender esa palabra porque es una de las primeras frases que uno dice o aprende, ¿no? Yo soy de. En alemán sería ich komme aus Deutschland, en mi caso. Acá tenemos wohnen, eso sería vivir, pero en el contexto de vivir en una ciudad. ¿Dónde vives? Yo vivo en Berlín, yo vivo en París. En alemán, ich wohne in Berlin. Y acá tenemos el verbo lernen, que sería aprender. Por ejemplo, aprender un idioma. En nuestro caso sería Deutsch. Acá podría decir que ich lerne Deutsch. Bueno, pero eso lo vamos a analizar un poco más ahora con los pronombres. Cuando aprendemos un nuevo idioma tenemos que también aprender algunos términos de la gramática porque eso son nuestras herramientas, ¿sí? Entonces, esos verbos acá no son conjugados, ¿sí? Podemos decir que eso es la forma básica del verbo y esa forma se llama infinitive. Un verbo en el infinitive no está conjugado. Y ahora vamos a ver los pronombres, en alemán Pronomen. Los pronombres nos indican cómo conjugar el verbo. Nos dicen cuál terminación necesitamos para el verbo, ¿sí? En alemán distinguimos entre la primera persona, la segunda persona y la tercera persona singular. Y la primera, la segunda y la tercera persona plural. Singular quiere decir que estamos hablando de o con solamente una persona. Y plural, pues nos quiere decir que estamos hablando de o con por lo menos dos personas o más. Ahora, los pronomen, la primera persona sería ich, que sería yo en español. La segunda, du, que sería tú. La tercera persona singular, en alemán diferenciamos los géneros, ¿sí? Pero ojo, los géneros gramaticales no se corresponden con los géneros biológicos. Ya se van a dar cuenta más adelante. Ojo ahí, porque la R no se pronuncia como R o R. Se pronuncia más bien como una A. Ea. Sería él o masculino. Acá tenemos sie, la S es suave y la E no se escucha, es más bien una I muy larga, sie, ¿sí? Sería ella o femenino y no tiene un equivalente en español, pero más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Podríamos decir que eso es neutro, ¿sí? Y acá anoté man, que sería la gente en general, pero aunque estamos hablando de gente o muchas personas, la conjugación del verbo es en singular, ¿sí? Pero lo vamos a ignorar por ahora, solamente que ya lo vimos y más tarde lo acordamos. Acá tenemos la primera persona plural, que sería wir. Ojo con la pronunciación, wir, ¿sí? La W es con los dientes en los labios, wir. Y la R tampoco es R ni R, es más bien una A, wir. Acá, y eso sería nosotros, ¿sí? Acá tenemos ihr, que sería pues ustedes o vosotros, depende de dónde tú vives. Y acá tenemos sie. La pronunciación es igual,
pero acá en plural estamos hablando de ellos o ellas, o lo usamos cuando estamos hablando con una persona, por ejemplo, una persona mayor, una persona que todavía no conocemos, cuando estamos expresando respeto o quizás una distancia social. Ahí usamos Sie con mayúscula. Obviamente no se escucha la mayúscula, pero cuando escribimos ahí tenemos que diferenciar entre Sie y Sie y Sie. Pero no se preocupen porque siempre hay un contexto social. Siempre vamos a saber de cuál Sie estamos hablando. A veces en los libros para aprender un idioma, ahí a veces no tenemos mucho contexto y puede ser difícil entender a cuál pronombre se refiere. Pero en la vida real siempre tenemos un contexto social y siempre vamos a saber cuál sería la conjugación del verbo adecuado para cuál pronombre, ¿sí? Bueno, ya vimos los pronombres entonces y ahora vamos a conjugar nuestro primero verbo. Para la conjugación tenemos que añadir una nueva terminación al verbo. Hemos dicho que todos esos verbos acá están en su forma básica que se llama infinitive, ¿se acuerdan? Y hemos dicho que esos verbos acá son regulares porque siempre siguen el mismo patrón de conjugación. En alemán, los verbos en su forma básica, en el infinitive, casi todos terminan en en. Hay unas excepciones que vamos a ver más tarde, pero la gran parte termina en en y eso nos ayuda para memorizar la conjugación. Cuando yo conjugo los verbos, yo lo hago así. Yo me imagino que yo quito la parte de en y añado una nueva terminación. Vamos a ver esas terminaciones para cada pronombre. Para ich, esa terminación sería e. Para du sería st. Para er, sie, es sería t. Para wir sería en. Para ihr sería t. Y para sie, sie sería en. Bueno, entonces, vamos a probar si eso realmente funciona. Acá tengo el verbo y yo quito la terminación en. Entonces, acá tendría ich komme. Ojo, esa e no la pronunciamos como i, es más bien una e. Pero no hagan la misma cara como yo ahora. Pero, ¿sí? Ich komme. Du kommst. Er, sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Und sie kommen. No es tan complicado, ¿cierto? Vamos a hacer la misma cosa con los otros dos verbos. Vamos a intentarlo con el verbo wohnen. Ojo acá, la W, V. La O está seguido por una H, entonces la H alarga el vocal, entonces sería wohnen, ¿ok? Y acá, pues, no es una I, es una E, ¿ok? Bueno, intentámoslo. Yo corto acá la terminación de en y tengo ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt und sie wohnen. Y lo mismo con el verbo lernen. Cortamos la terminación de en y tenemos ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt. Ojo acá, la R no es R ni R. Acá también se pronuncia casi como una A, ¿sí? Entonces acá tenemos wir lernen,
ihr lernt und sie lernen. Ahora vamos a repasar toda la conjugación. Intentemos de ya aprender o memorizar los verbos y sus terminaciones y vamos a practicar la pronunciación, ¿ok? Recordamos que kommen es venir, wohnen es vivir en el contexto de vivir en una ciudad, en un lugar, y lernen sería aprender algo, ¿sí? Acá les coloqué un poco más de contexto para que tengan unos ejemplos en que se puede usar esos verbos. Acá tenemos aus Deutschland, porque ya les dije que en alemán no decimos que yo soy de un país, sino yo vengo de un país. Entonces sería ich komme aus Deutschland, en mi caso. Acá, in Berlin, yo vivo en Berlín, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos pues la preposición in, que sería en español, en este contexto. Y acá, Deutsch, pues el idioma que estamos aprendiendo, acá puede ser cualquier objeto, cualquier cosa que estamos aprendiendo, ¿ok? Bueno, vamos a repasar la conjugación. Acá tengo ich komme, du kommst, sie es kommt. Wir kommen, ihr kommt und sie kommen. Ich komme aus Deutschland, du kommst aus Deutschland, ihr kommt aus Deutschland. O también podría ser otro país. Sie kommen aus Peru, kommt aus Spanien. ¿Ok? Ahora, vamos a repasar la conjugación un poco más rápido y un poco más rítmico, ¿ok? Acá solamente voy a decir pero ustedes por favor no se olviden que acá tenemos sie, es muy importante. Y acá solamente voy a decir una vez sí, pero ustedes saben que se puede usar para ellos o ellas o para usted, ¿ok? Entonces, acá tendría ich wohne, du wohnst, wohnt. Wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Y acá, pues, podría ser cualquier ciudad, por ejemplo, ¿no? Ich wohne in Berlin. Du wohnst in Damaskus. Sie wohnt in Teheran. Wir wohnen in La Paz. Ihr wohnt in Buenos Aires. ¿Ok? Y ahora, este verbo, vamos a recordar que acá esa R no se pronuncia como R o R, es más bien una A. Entonces, acá tendría ich lerne, du lernst, lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Ich lerne Deutsch. Du lernst Spanisch. Lernt Arabisch. Wir lernen Englisch. Ihr lernt Französisch. Sie lernen Russisch. Bueno, eso estuvo fácil, ¿cierto? Ahora vamos a mirar si realmente has entendido cómo funciona la conjugación de los verbos. Ahora te toca a ti escoger el verbo adecuado y poner la terminación correcta en el contexto. Hay algunas palabras nuevas que vamos a ver rapidito, ¿ok? Acá tenemos auch. CH en ese contexto se pronuncia casi como la J, auch. Auch quiere decir también. Hamburg, la H es aspirada, es una ciudad en Alemania, Hamburgo. Brasilien sería Brasil y Russland sería Rusia. Esto acá, Max, María, Sara son nombres. Berlín es la capital de Alemania y München es otra ciudad en Alemania. Acá tenemos und, que sería Max y María.
Y acá tenemos aber, que sería pero, Sarah, bla, 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 bla. ¿Ok? Acá ya viste que hay algunas preguntas y eso hace que el verbo cambie de su posición. Pero esto en ese momento no es importante para nosotros. Tú siempre vas a ver algún pronombre o un nombre que te va a indicar cuál sería la terminación adecuada, ¿sí? Y tienes también siempre un contexto que te va a decir que si se trata de venir, de vivir o de aprender, ¿ok? Acá te coloqué 4 nuevos verbos y no te voy a decir lo que significa en este momento porque yo quiero que tú solamente te enfocas en la terminación. Acá tienes un pronombre, acá pues esto es un nombre, Sofía, que sería en este contexto una mujer, una niña, ¿sí? Haruto, que también es un nombre, en este contexto sería un nombre masculino. Y acá tenemos pues tú und ich, pero nosotros nos enfocamos en wir. Tú y yo, pues nosotros. Y acá dice zusammen y eso quiere decir juntos. ¿Ok? Entonces, a ti te toca poner el verbo adecuado con la terminación correcta según los pronombres. ¡Suerte! Ahora vamos a ver cuáles serían los verbos adecuados con sus terminaciones correctas, ¿vale? Acá tenemos Deutsch. Ya sabemos que Deutsch es el idioma, ¿cierto? Y tenemos el pronombre ich. El único verbo que tiene sentido en este contexto es aprender, ¿cierto? Y ich requiere la terminación en e. Entonces acá sería ich lerne Deutsch. Acá tenemos una pregunta y tenemos otro pronombre, pero igual ya sabemos que la posición del verbo es diferente, pero la conjugación sigue igual. Entonces, para du sería st. ¿Lernst du auch Deutsch? Acá tenemos pues la preposición in, entonces ya sabemos que se trata de un lugar, entonces sería lógico decir vivir. Y acá tenemos ihr, ¿cierto? La terminación para ihr sería t. ¿Wohnt ihr in Hamburg? Acá, aus Brasilien, de Brasil. Entonces, y la terminación es sería kommst du aus Brasilien? Acá tenemos pues una frase normal, aus Russland, de Rusia, entonces termina en T, kommt aus Russland. Acá tenemos 2 personas, ¿sí? Entonces podríamos reemplazar Max y María por ellos. Y ellos en alemán sería sie, plural. Entonces tenemos acá in Berlin. Acá tenemos entonces el verbo wohnen, vivir. Y la terminación para ellos sería en. Entonces acá sería Max und Maria wohnen in Berlin. Pero Sara, una persona, wohnt in München. Acá tenemos el verbo hören. Cortamos la terminación en y añadimos la terminación para tú, que sería este. Entonces acá sería hörst. Y hören es escuchar. Acá me refiero al estilo de música hip hop, ¿ok? Acá tenemos spielen, que sería jugar o tocar. En alemán sería Fußball spielen o Basketball spielen.
pero también podría decir Gitarre spielen, Klavier spielen, ¿sí? Entonces, acá tenemos Sofía, que es la tercera persona singular femenino. Entonces, acá tendríamos Sofía spielt Fußball. Acá tenemos machen, otra vez CH en ese contexto sería como la J, machen. Quitamos EN, Haruto sería la tercera persona singular masculino, termina también en T, entonces sería Haruto macht viel Sport. Viel quiere decir mucho y Sport sería deporte. Y acá, otra vez CH, kochen, quitamos la EN, tenemos la primera persona plural, termina en EN, entonces es de hecho igualito al infinitiv y decimos wir kochen zusammen. Eso acá, machen, se usa en muchos contextos. Acá podríamos decir que Haruto practica o hace mucho deporte. Y kochen sería cocinar. Entonces tú y yo cocinamos juntos. Bueno, vamos a leer rapidito esas frases, ¿ok? Ich lerne Deutsch. Lernst du auch Deutsch? Wohnt ihr in Hamburg? Kommst du aus Brasilien? Er kommt aus Russland. Max und Maria wohnen in Berlin, aber Sarah wohnt in München. Du hörst Hip-Hop. Sophia spielt Fußball. Haruto macht viel Sport. Du und ich, wir kochen zusammen. ¡Felicitaciones! Eso ya fue la primera clase. Ya aprendiste a conjugar los verbos irregulares en alemán. Ahora al final del video te voy a mostrar algunas imágenes con verbos en el contexto. Ya te puedes aprender, por ejemplo, algunas frases. Y también te voy a mostrar otros verbos regulares que puedes usar para practicar la conjugación. Y a lo mejor pues estudia con tu amigo, tu amiga, se pueden preguntar por los vocabularios, se pueden repasar la conjugación, eso siempre ayuda mucho, ¿no? Bueno, eso ya fue todo por hoy y te veo en el próximo video cuando estamos hablando de los verbos irregulares, unregelmäßige Verben. Que tengas un buen día.